a permitirme ponerlos todos en silencio para comenzar nuestra sesión, de manera que después le pido al doctor Carlos que libere su micrófono y comenzamos. Entonces, bienvenidos todos a nuestra sesión 131 del grupo de exjesuitas en tertulia. Bienvenidos a nuestros invitados y nuestros familiares a esta sesión especial. Tenemos de invitado al doctor Carlos Caballero Argáez, que nos va a hablar de las crisis económicas en Colombia en los siglos XX y XXI. Carlos, te quiero presentar brevemente al grupo de compañeros. Como preguntabas ahora, todos fuimos exjesuitas de la década de los 60, algunos anteriores y otros posteriores a esa década. Tuvimos destinos diferentes, cada uno en muchos campos y en lugares del mundo. Y hoy nos reunimos desde Europa, Latinoamérica, Norteamérica y la mayoría desde Colombia en varias ciudades. Algunos con nuestras esposas, Estela con el papá. Hemos invitado a otros de la familia o amigos interesados. Como ves, somos contemporáneos contigo también. Llevamos, como decía, 131 reuniones semanales desde abril del 2020, en plena pandemia, y hemos seguido ininterrumpidamente hasta ahora, a veces con invitados, a veces entre nosotros, con temas de interés general. Normalmente tenemos entre 25 y 50 participantes, como hoy tenemos 33. Y que antes de darte la palabra, le pedí a Jaime, Jaime Heredia, nuestro compañero, quien fue el que hizo el contacto contigo para esta charla. Ya les envía a todos tu biografía, algo de tu biografía, porque es muy grande. Y entonces le pido a Jaime que haga la introducción de Carlos y después te conceda la palabra. Adelante, Jaime. Ahí, el micrófono, libera el micrófono, Jaime. Tienes que liberar el micrófono. Está de cumpleaños Carlos Posada. El teléfono, Jaime, el teléfono. No te oímos, Jaime. Es que creo que al silenciar los teléfonos, silencié tu teléfono. Solamente libera tu teléfono, Jaime. Pon el micrófono en tu teléfono. Ahí, perfecto. No, otra vez. Ahí, dale. ¿Me está escuchando? Adelante, Jaime. Bueno, muy buenas tardes a todos. Doctor Carlos, muy buenas. Yo no quiero hacer ninguna presentación extensa porque sé que Darío muy gentilmente ya le mandó a todos el resumen de la hoja de vida del doctor Carlos. Brevemente voy a añadir una anécdota. Entiendo que cuando Carlos se retiró de la dirección de la Bolsa de Bogotá, los empleados, cuando lo despidieron, le regalaron una foto bastante grande de él que decía caballero 100%. Creo que con eso les digo que completamos la presentación. Carlos, me alegro mucho que estés por ahí. Muchas gracias por haber aceptado y te escuchamos. Adelante, Carlos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a estar un rato esta tarde conversando, más que cualquier otra cosa. Muchas gracias a Jaime por recordar esa anécdota, eso es correcto. Me regalaron un afiche que decía caballero al 100%, un afiche pensando que yo iba a hacer política, pero no, era exactamente lo único que no iba a hacer. Hablando con Jaime a finales del año pasado, cuando me invitó muy generosamente a estar en la tarde de hoy con ustedes, yo le conté que había estado mirando el tema de las crisis económicas en Colombia durante el siglo XX, que ese podía ser un buen tema para la conversación. Yo creo que desde ese momento, que debió ser hace un par de meses hasta hoy, hablar de crisis económicas puede ser interesante, pero yo creo que el mundo está enfrentando una crisis mucho más profunda, de mucho mayor envergadura. Entonces a mi presentación le puse un poco el título de
de las crisis económicas y financieras a la policrisis del siglo XXI. Porque hablar de una sola crisis o de las crisis de una sola característica, pues para la gente del año 2023, de golpe no resulta tan relevante, tan interesante. De Están todas viendo, maneras, perdón, Carlos, sí, te puse la presentación ya. ¿Se sí, está muy viendo? bien. Sí, Bueno, divinamente. la primera página, ¿no es cierto? Sí, puedes pasar a la segunda. Bueno, gracias. Eh, No, Este año el Banco de la República va a estar cumpliendo hacia julio de este año 100 años. Entonces, nos han pedido algunos de nosotros a pensar en cómo fueron esos 100 años, en ciertos temas de los 100 años. José Antonio Campo en este momento, pues en este momento es ministro de Hacienda, pero ha estado trabajando mucho el tema de las crisis económicas precisamente y de las crisis financieras. Antonio Hernández Gamarra ha estado mirando el tema de la inflación durante los 100 años y particularmente de lo que él llama la gran inflación, que sería como entre 1973 y 1994, algo así. Y a mí me asignaron, digamos, el tema, no a la fuerza, sino casi que por sugerencia mía, de cómo había sido el manejo de la tasa de cambio, el manejo cambiario, los sistemas cambiarios, los regímenes cambiarios, desde 1923 hasta nuestros días. Entonces, he estado muy encarretado, si se quiere decir, con el tema de qué pasó en Colombia en los últimos 100 años y de las crisis económicas también y el manejo cambiario. Hoy esta presentación no se refiere al manejo cambiario, pero voy a meter algunos puntos que tengan que ver con el manejo cambiario. Yo comienzo por recordarles a ustedes, todos saben qué quiere decir crisis, pero las crisis en general han sido puntos de inflexión en la historia y ustedes que conocen mejor el griego que yo saben que crisis viene de crisis y declino. Separar, decidir, momentos decisivos. Pero sobre todo implica que es imposible volver a la situación precrisis. Yo creo que eso es importante tenerlo en mente, porque muchos de nosotros quisiéramos en algunos momentos volver al pasado. Y por más de que lo que sea nuestro gran deseo, volver al pasado, es absolutamente imposible. Y muchos errores en la historia mundial se han cometido por el deseo y por el interés y por la ingenuidad de pensar que se puede volver al pasado. El señor Churchill, de secretario del Tesoro en Inglaterra, en el Reino Unido en los años 20, puso el patrón oro de nuevo en 1925, volvió al régimen del patrón oro, convencido de que podía volverse al pasado. Fue exactamente lo que no se pudo. Y entonces en 1931 fue necesario olvidarse del patrón oro en Inglaterra y en el mundo. Estados Unidos se demoró un poquito más, pero el punto es que se creía que era posible volver a lo de antes. Y una primera conclusión de la historia es que es imposible volver a las situaciones anteriores. Colombia, el siglo XX comenzó y terminó en situaciones de crisis. No, obviamente me refiero cuando digo que comenzó a la guerra de los 1000 días, a la tremenda
crisis económica que desató la Guerra de los 1000 días, 1901 o 2, tal vez, tuvimos la única hiperinflación que ha tenido Colombia, que fue una inflación de 400%, tal vez en 1902. Y una economía que era frágil en 1899, totalmente destruida en 1902. Y cuando en Colombia, cuando hablamos de crisis del siglo XX, de que comenzó con una crisis y terminó con otra, pues estoy refiriéndome fundamentalmente a las crisis económicas, pero en Colombia, ustedes lo saben bien, hemos tenido varias crisis durante el siglo XX, tanto políticas como económicas. Las tres económicas más profundas fueron las de los años 30, las del año 30, 1929-1932, cuando el colapso de la bolsa de Nueva York en 1929, la de los 80, que fue la década perdida de América Latina, pero que en Colombia, el doctor Cabrera lo recuerda bien, se manejó de tal manera que no tuvimos una pérdida, una contracción del Producto Interno Bruto, pero tuvimos una situación muy difícil. Y la crisis de fin de siglo, de 1998 a 2002, que fue la peor de todas las crisis del siglo XX. En la crisis de 1998-2002, la economía se contrajo, el PIB se contrajo 4.3%, algo que no había pasado, ni siquiera en la crisis de los años 30. 1931, si mal no recuerdo, la contracción del PIB fue como de 1.2%, y en 1900, al año siguiente fue como de 0.6%, y después se recuperó el crecimiento. Realmente, la crisis de fin de siglo fue la peor de todas las crisis, porque en la crisis de los años 80, como hablábamos hace un momento, la economía siguió creciendo, tuvo unos momentos muy malos, de muy bajo crecimiento, o de casi de crecimiento, pero logramos sobrepasarla en la mejor forma posible, tanto que Colombia fue el único país de América Latina que no reestructuró su deuda. Era en ese momento, lo recuerdo bien, algunos internamente nos burlábamos diciendo que Colombia era el niño diferente de América Latina. Pero ustedes saben bien, las crisis políticas también, y no está de más mencionarlas, pero las crisis políticas del siglo XX fueron muy complicadas. Crisis de la violencia partidista, a partir de 1945, 46, sobre todo hasta el año 58, en que yo creo que la gente pierde un poco el sentido de la historia, pero en el año 49, el presidente Ospina Pérez cerró el Congreso Nacional. Estuvimos en Congreso entre 1949 y 1958. En la elección de Laureano Gómez en el año 50 no participó el Partido Liberal. La presidencia de Gómez duró hasta el 13 de junio del 53. Del 53 al 57 estuvo el general Rojas Pinilla, 57, 58 la Junta Militar, y después el Frente Nacional del 58 al 74. Solución, pues, la solución política en ese momento fue el Frente Nacional, y a pesar de que el Frente Nacional tenga tantos adversarios y sea tan controvertido, yo sí creo personalmente que fue la manera de resolver la violencia partidista de los años 40 y 50. Posteriormente tuvimos una crisis
horrible, que ya nos tocó a nosotros todos de nuestra generación vivirla, que fue la crisis de la segunda mitad de los años 80, especialmente el año 89, que para muchos, el otro día se lo oí decir al presidente César Gaviria, el año 89 fue el año peor en términos de orden público y de seguridad del siglo XX. Y hay razones suficientes para pensar que fue así, y estando aquí entre ustedes, que todos somos más o menos de la misma edad, recordaremos exactamente el 89 como un año espantoso desde muchos puntos de vista, pero sobre todo, digamos, el asesinato de 3 candidatos presidenciales, todo el tema del narcoterrorismo y el narcotráfico por el desafío que planteó el narcotráfico al Estado colombiano. Entonces, ahí nomás, en la segunda mitad del siglo XX, estamos mencionando 2 crisis políticas profundas y durante el siglo XX 3 crisis económicas profundas, de las cuales en la segunda mitad tuvimos 2, la de los 80s y la de los 90s, y la de fin de siglo. Eso no quiere decir que no hubiéramos tenido mini crisis o situaciones muy complejas en otros momentos, pero digamos que podamos caracterizar esas como las más graves, profundas. Volviendo a las crisis económicas generalmente estallan por choques externos sobre la economía que encuentran al país en una situación de desequilibrio económico. Un déficit fiscal grande, déficit de la cuenta corriente grande, fragilidades en el sistema financiero. Y pasemos, Darío, a la siguiente lámina. Esos choques económicos externos son generalmente posteriores a un periodo de bonanza durante las cuales se desajusta la economía. Los años 20, ya que estamos hablando de la fundación del Banco de la República hace 100 años, hace 100 años el país comenzó a recibir la indemnización por la pérdida de Panamá, y los primeros $5 millones de los 25 se utilizaron para crear el Banco de la República en julio de 1923. Pero recuerden, ustedes saben también que los años 20 en el mundo, después de la Primera Guerra Mundial, fueron unos años de crecimiento económico y de euforia económica, sobre todo en Estados Unidos, en donde fueron años de crecimiento, de desorden, de fiesta, de euforia, que terminaron en la crisis del año 29. En Colombia, yo creo que fue la primera vez en la historia de Colombia, de la colonia y de la independencia, en que Colombia tuvo plata, que Colombia se sintió rico, en que nunca en la vida le han entrado $25 millones por una sola vez, pero que además, en ese momento, con la euforia mundial, con el crecimiento mundial, los precios del café aumentaron, y Colombia, que había comenzado a vivir la expansión cafetera desde 1905, especialmente después de la guerra de los 1000 días. Entre 1905 y 1930, la producción de café pasó de 500.000 sacos de café a 3 millones de sacos de café en 1930. La producción se multiplicó por 6. Los años de mayor crecimiento de la economía colombiana en el siglo XX
fueron la segunda década, los 10 del siglo XX, del siglo XX, y la tercera década de los 20 del siglo XX. Y cuando esa expansión cafetera se estaba dando, además entra la plata de la indemnización, se crea el Banco de la República. Colombia tiene una institución de banca central que le da confianza a los inversionistas del mundo. Y entonces Colombia sale y encuentra el mercado internacional de capitales abierto y comienza a endeudarse. Y se endeuda. Entonces le entró plata por indemnización, le entró plata por el café. En 1926 comenzamos a exportar petróleo. Se terminó el oleoducto entre Barranca Bermeja y Cartagena y comenzamos a exportar petróleo. Exportábamos banano. ¿Sí? Y a eso se le sumó la danza de los millones, como se conoció, ¿no? Es decir, el gobierno pudo endeudarse, además de que pudo endeudarse. Las ciudades se endeudaron, Bogotá se endeudó, Medellín se endeudó, Barranquilla se endeudó, emitieron bonos en el mercado internacional y los compraron los inversionistas desde personas naturales hasta personas jurídicas en Estados Unidos. Y cuando vino la caída de la bolsa de Nueva York, nos tomó ese momento con una economía desajustada. A uno lo sorprende mucho, pero Colombia, en los momentos en que ha tenido bonanzas, siempre se ha endeudado. Es decir, las importaciones han sido, en ese momento se abren las importaciones, y entonces las importaciones generaban unos déficits grandes en la cuenta corriente de la balanza de pagos. A mí me sorprendió ahora, mirando este trabajo por el Banco de la República, ver que entre el año 25 y el año 29 tuvimos déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Importamos como locos, ¿sí? Y después es un patrón que se va repitiendo, tanto que en el año 26, 27 tuvimos inflación, porque estábamos ricos, demandando, comprando, la gente, el empleo aumentó, estábamos en ese momento urbanizándonos, industrializándonos, el empleo aumentó y los precios de los alimentos crecieron y tocó importar alimentos. La agricultura colombiana no reaccionó, no tenía la capacidad. Exactamente lo que nos pasa, lo que nos siguió pasando durante todo el siglo XX. Muy bien. Entonces, en la crisis, el manejo de la crisis de los años 30 fue muy, fue muy adecuado. Me excusan un segundo, consigo un vasito con agua, ya vengo. El manejo de la crisis, visto en retrospectiva y visto en ese momento también, la crisis se manejó muy bien. Y se manejó muy bien por varias razones. Primero, porque en 1930 vino a Colombia la segunda misión Kemmerer. La primera misión había estado en el año 23. En el 30 vino la segunda. Se hizo una reforma en el Banco de la República y en esa reforma se permitió que el Banco de la República le pudiera prestar al gobierno en ese momento para que el gobierno pudiera gastar y contracíclicamente contribuir a la recuperación de la economía. Hay que pensar lo siguiente: en 1923, pues en ese momento se hace una gran reforma financiera, digamos, en el sentido de que se acaba lo que se llamaba en ese momento la banca libre, hay un banco central, se consolida el sistema financiero, pero se establece un sistema financiero frágil, es un sistema financiero regulado. La superintendencia bancaria también es de 1923, que no puede prestar sino a corto plazo, que puede redescontar instrumentos de crédito en el Banco de la República, pero es un sistema
digamos, bastante limitado en el sentido de que no hay crédito de largo plazo y los bancos están fundamentalmente en el corto plazo. El señor Kemmerer no creía que los bancos deberían prestar a largo plazo. Mira, tenía sus razones muy correctas, diría yo hoy en día. Entonces, en el año 30, con un banco central que llevaba 6 años, 7 años, con una crisis de la magnitud de la crisis que se ha producido, viene la segunda misión Kemmerer y se permite, digamos, que el Banco de la República le preste al gobierno. Le presta al gobierno y la garantía de esos créditos son las salinas, es el sistema de salinas de Colombia. Entonces ustedes, yo recordarán claramente que uno iba a Zipaquirá y había una hostería donde almorzábamos a veces los domingos, que era manejada por el Banco de la República. Las salinas de Zipaquirá eran manejadas por el Banco de la República porque eso venía desde el año 30 cuando se le había prestado al gobierno. Y el gobierno a su vez había gastado en obras públicas. Las obras públicas habían sido importantes en los años 20 con recursos del exterior, con crédito externo, pero el gobierno después en la crisis gastó contracíclicamente, la economía se recuperó, pero además hizo muchas otras cosas muy interesantes. Yo aquí tengo la gráfica, no solamente el gobierno gastó, sino en 1931 se puso un control de cambio, se acabó el patrón oro en ese momento, se devaluó y se hicieron una serie de ajustes fiscales en ese momento. Es muy interesante mirar ciertas cosas que uno no ha reparado en ellas en el pasado. El gerente del Banco de la República en 1930 era don Julio Caro. Don Julio Caro era hijo de don Miguel Antonio Caro. Don Miguel Antonio Caro siempre se complacía o expresaba con complacencia que no había salido de la sabana de Bogotá. Nunca en su vida salió de la sabana de Bogotá. Pues don Julio Caro, sobre quien no hay nada escrito interesante, nada escrito, hijo de Miguel Antonio Caro, era un tipo bastante cosmopolita que estaba conectado como gerente del Banco Central con lo que pasaba en el mundo. Y el ministro de Hacienda era don Esteban Jaramillo, de Jorral, creo, que fue, como decía Roberto Junguito, como el primer tecnócrata que hubo en Colombia, un experto en Hacienda Pública que había estudiado en Nueva York y que como hacendista y experto tributario, pues, y con don Julio Caro y con el presidente Olaya Herrera, manejaron la crisis de los años 30. Piensen ustedes, don Julio Caro, conservador, desde luego, don Esteban Jaramillo, conservador, antioqueño, y Olaya Herrera, boyacense, liberal. Y después don Julio Caro se quedó en el Banco de la República durante 20 años, prácticamente se murió en el Banco de la República, y con presidente liberal como Alfonso López Pumarejo, como Eduardo Santos, como Alberto Lleras, de tal manera que lo que quiero mencionar es que en el manejo de la economía, el tema partidista nunca fue importante, nunca fue importante. Pero muy bien, eso es un paréntesis. El hecho es que después de las crisis hay que recuperar la estabilidad. Entonces, y Colombia ha sido pragmático. El pragmatismo en Colombia ha sido la característica de la política económica para recuperar las crisis. Pusimos el control de cambios donde Esteban Jaramillo 8 días después de que Inglaterra había salido del patrón oro, ¿sí? Es decir, muy rápidamente. Hicimos la moratoria de la deuda, se hizo un esfuerzo grande por seguir pagando la deuda primero
primero se dejó de pagar el capital y se pagaron los intereses en el año 32, pero en el año 33 ya la cosa era insostenible y entonces se decretó la moratoria de la deuda. El arreglo con los bancos se hizo en los años 40, en el año 40 creo que siendo ministro de Hacienda Carlos Lleras Restrepo, se hizo el arreglo con los bancos después de la moratoria de 1933. O sea que el punto es crisis y después hay que salir de la crisis y hay que recuperar como sea la estabilidad y para eso hay que meterle todo el pragmatismo posible. Yo creo que en eso Colombia nunca ha sido, y los tecnócratas no han sido, no han tenido sesgos ideológicos. Nunca se puede comparar la tecnocracia colombiana con la tecnocracia chilena. La tecnocracia colombiana desde los años 30 ha sido eminentemente pragmática. Y entonces ustedes lo ven, en los años 80 no reestructuramos la deuda, no declaramos la moratoria, establecimos un sistema muy peculiar que le tocó también al doctor Cabrera y a mí estando en el gobierno, esa situación que fue una monitoría del Fondo Monetario Internacional que nos permitió conseguir unos recursos de crédito, refinanciar la deuda y echar para adelante. Y en los 90 también un programa con el Fondo Monetario, la eliminación de la banda cambiaria y el esquema de inflación objetivo que nos rige hoy en día. Déjeme hacer un paréntesis, pasemos, Darío, a la siguiente lámina. Pero voy a hacer un paréntesis aquí sobre el Fondo Monetario Internacional, porque haciendo este trabajo sobre los regímenes cambiarios de los últimos 100 años, uno encuentra varias cosas. Primero, Colombia estuvo en la reunión de Bretton Woods en 1944. La delegación fue presidida por Carlos Lleras Restrepo, que había sido ministro de Hacienda de Colombia. Estuvimos en la fundación, fuimos uno de los 40 países fundadores del Fondo Monetario Internacional. Y la relación con el Fondo Monetario Internacional fue muy temprana. Ustedes se sorprenderán como me sorprendí yo cuando supe, pero el 9 de abril de 1948 estaba en Bogotá un funcionario del Fondo Monetario Internacional. Y la primera misión que vino a Colombia del Fondo Monetario Internacional vino en 1948 y llegó en junio de 1948 para mirar el manejo de la economía después del 9 de abril. Y hemos estado vinculados con el Fondo Monetario hasta nuestros días. Tuvimos unos momentos de tensión, pero el Fondo Monetario, pero mira los años 50, por ejemplo, si no hubiera sido por el Fondo Monetario, yo no sé qué nos habría pasado en Colombia, pero eso es algo que podemos hablar más tarde. Entonces, las crisis económicas pues se combinan elementos externos e internos, ya lo he dicho yo, están presididas por flujos de capital, por la vía de las exportaciones, el crédito o de la inversión. Las economías se desajustan, se cree que las bonanzas van a ser permanentes, no se ahorra, súbitamente cambian las condiciones externas y entonces se producen las crisis. Hay factores internos también, crédito interno excesivo, prácticas no ortodoxas de la banca, desde los años 80 está precedida de la bonanza de los años 70 y de todo el tema de la, llamémoslo así, euforia financiera, el surgimiento de los grupos financieros a finales de los años 70, todo el tema del grupo Gran Colombiano, del doctor Mikkelsen, y no solamente por ese lado, sino en general de los otros bancos, la aparición de recursos financieros non santos en la banca, etc.
la bonanza de los años 70, vista en retrospectiva, fue impresionante. La cantidad de dólares que entraron a Colombia en los años 70, no solamente por el café, hay que pensar también en que en ese momento el precio del petróleo se subió en los 73 y en el 79. Venezuela y Ecuador disfrutaron de esas bonanzas petroleras. Al tener esas bonanzas petroleras, aumentó la demanda de Venezuela y de Ecuador de alimentos y de productos manufacturados, y Colombia fue un gran exportador, muchas veces exportaciones ilegales a Venezuela y a Ecuador. Y yo recuerdo, ustedes recuerdan también que se hablaba de contrabando de exportación, no solamente de contrabando de importación. Entonces teníamos café, teníamos esas otras exportaciones, y en los años 80, 70 comenzó también a entrar los recursos de la marihuana y de la cocaína, que no fueron muy grandes, pero que comenzaron en esa época, fueron mucho más grandes posteriormente. El manejo de la bonanza llevó a una elevación muy aguda de las tasas de interés, que deterioraron en la cartera y dieron lugar a la crisis financiera de los años 80, además de que nos endeudamos también para ese espejismo de querer mantener la bonanza, de querer mantener la riqueza. Después de que bajan los precios del café, entonces el gobierno siguiente decide que hay que endeudarse para mantener el ingreso de divisas, y como es difícil predecir el futuro, también se pensó que eso iba a seguir siendo así, y en finales de los años 70, principios de los años 80, vino el señor Volcker en Estados Unidos, y para bajar la inflación subió dramáticamente las tasas de interés y los capitales se fueron y se cerró el crédito para Colombia. Entonces la crisis de los años 80 nos cogió en muy mala situación, y tuvo todas esas explicaciones. En los años 80, además, prácticamente se puede decir que no había supervisión bancaria. La superintendencia bancaria no cumplía ningún papel. Entonces, pues, vino la salida de la crisis y lo que implicó la salida de la crisis. La crisis, como ustedes lo saben mejor que yo, pues tiene efectos sociales muy graves, ¿sí? Los aumentos del desempleo y la pobreza son gigantescos. Pueden tener efectos políticos complejos, cambios de gobierno, populismo, etc. En la crisis del fin de siglo se sobrepusieron los tres elementos: el financiero, el fiscal, el externo, ¿no? Con problemas políticos internos también complejos. Pero la crisis de fin de siglo tuvo un impacto terrible sobre la pobreza y sobre el desempleo. Es la primera vez que recuerdo haber vivido una situación en la cual el desempleo en el 2000, 1999, 2000, superó el 20%, ¿sí? 22, 23% el desempleo en Colombia. En ese momento teníamos no solamente el problema financiero, fiscal y externo, sino el problema del orden público, ¿no? Yo fui ministro de Minas en el año 2000, 14 meses, un poquito más del 2001, por fortuna no mucho más, y durante el año 2000, durante mi paso por el ministerio, en el año 2000 se bombardearon 420 veces las torres de energía, y se bombardearon 98 veces el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Entonces, había una combinación de males muy complicada,
con una economía en muy mal estado y con una situación de orden público en muy mal estado y con un gobierno débil de coalición, con conversaciones además en el Caguán con las FARC, ¿no? Entonces es una complicación de males, pero no salimos mal de la crisis. Se tomaron las medidas, pasemos a la siguiente, se tomaron las medidas que tocaba tomar en términos económicos y, 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 y después vino digámoslo así, la recuperación de buena parte de la seguridad nacional en el primer gobierno del presidente Uribe. Entonces, yo creo que hay unas lecciones muy claras. Yo creo que las crisis económicas hay que evitarlas como sea, ¿sí? Y el manejo de la política económica tiene que buscar evitar las crisis. En ese sentido, el equilibrio macroeconómico es muy importante. La autonomía de la banca central ha sido fundamental, en mi opinión, y también las reglas fiscales, algunas más fuertes que otras, pero hay que ponerle controles al gobierno porque si no, las cosas no salen bien. En las crisis se aprende mucho y siempre se sale de la crisis creando instituciones, introduciendo reformas, cambios estructurales. Yo pasé un poco rápido por la crisis de los años 30, pero ¿qué instituciones salen después de la crisis de los años 30? No solamente una reforma del Banco de la República. En ese momento, en el año 31, se crea la Caja Agraria, la Caja de Crédito Agrario. En el año 32 se crea el Banco Central Hipotecario, se crea la Corporación Colombiana de Crédito. Sí, básicamente hay que ver en ese momento cómo se resuelven los problemas de los deudores, cómo se resuelve el problema del café, cómo se resuelve el problema de la vivienda. Entonces, las crisis se sale siempre creando instituciones. Generalmente hay unas reformas tributarias de fondo, ¿sí? La de los años 30 se hizo en el año 35, que fue clave. En el año 86, estando César Gaviria de ministro de Hacienda con Barco, se hizo una reforma tributaria importante. En el año 2002, después de la crisis de fin de siglo, se hicieron varias reformas tributarias. Hay cambios constitucionales. En el año 36, la reforma constitucional del 36 fue fundamental. La función social de la propiedad y la incorporación de nuevos grupos sociales en los sindicatos, por ejemplo, y las reformas agrarias. El problema agrario en los años 30 fue muy complicado. Y obviamente la salida de la crisis, la salida del Frente Nacional, pues con el plebiscito del año 57, el Frente Nacional, pero la salida de la crisis de los años 80 es la Constitución del 91. Y en términos de instituciones económicas, la crisis de los 80 pues da lugar a la creación de FOBAFIN. Fue clave, fue fundamental. La crisis de los años 90 financiera se pudo manejar mucho mejor que las anteriores en muchos aspectos gracias a la existencia del FOBAFIN. Digamos, pasemos a la siguiente. Básicamente es lo que estaba yo hablando, ¿no? Salir de la crisis implica efectuar cambios en las instituciones y reformas, los arreglos de los años 30, del año 85, en el 91 la nueva constitución, la autonomía del Banco Central, las reforma tributaria, la reforma de la ley 100, los servicios públicos, la ley eléctrica, temas que hoy en día están sobre la mesa, que son importantísimos y que yo creo que han sido muy importantes para el país.
La crisis del fin de siglo cambió la estructura del sistema financiero. Yo creo que para bien, porque el sistema financiero anterior, pues, no era sostenible, llamémoslo así. Había tenido errores de concepción importantes. Pero en los años 90, en el año 2000, 99 y 2000, pues desapareció el UPAC, desapareció la banca pública, estaba carcomida por la corrupción, y desapareció la banca cooperativa también. Quedan un par de instituciones cooperativas, pero no la banca cooperativa como la conocimos en ese momento. Pasemos. Estando en esas, pues aparece la crisis de la pandemia, que, como ustedes han visto, pues por este recuento, no tenía precedentes. Tenía precedente en la parte económica un poco, pero el choque sanitario global y la parálisis de la economía mediante cuarentenas, pues no era algo que hubiéramos vivido en el pasado. Es un choque externo, pero no económico, sino sanitario. Pero así como en los años 30 puede ser la crisis de la bolsa en Nueva York, en los años 80, el choque externo que vino con la lucha contra la inflación en Estados Unidos, en los años 90 también nuestro desorden y la crisis asiática y la crisis de Rusia, etcétera. Aquí lo que aparece es la pandemia. Los gobiernos se vieron en necesidad de gastar sumas enormes, no estaban programadas, y la pandemia nos encontró en mala situación. Ya en ese momento el endeudamiento del gobierno había sido alto. Estábamos en una relación de déficit de deuda pública, de deuda externa sobre PIB del orden de 50%, que es muy alta. Era muy alta, la consideramos muy alta, y nos vino la pandemia. Yo siempre critiqué un poco el manejo de la pandemia, del manejo de la crisis, de la bonanza externa que le tocó en el primer gobierno del presidente Santos, porque al tiempo que recibíamos una cantidad de dinero por la bonanza petrolera, nos endeudamos. Entonces, pues tuvimos en lugar de aprovechar la bonanza para corregir nuestros problemas internos, decidimos endeudarnos, y el presidente Santos dejó un nivel de deuda alto que el presidente Duque mantuvo y aumentó un poco. Entonces, cuando vino la pandemia, estábamos con un desajuste alto por el lado fiscal y por el lado de la deuda. Habíamos tenido un problema muy grave que fue el problema de las bonanzas. Las bonanzas en Colombia han sido terriblemente difíciles de manejar porque no hemos ahorrado, no hemos pensado que se acaban. Entonces, la situación, lo que quiero decir es, ya la situación no era buena en 2020 a principios. Había habido una recuperación después de un año muy malo que fue el 17. Ustedes recuerdan que en el 14 se cae el precio del petróleo, 14-15 se cae el precio del petróleo, en el 16 toca hacer una reforma tributaria que la presentan al Congreso una semana después de la firma en Cartagena del acuerdo para poner fin al conflicto armado, y termina subiendo el IVA 3 puntos. ¿Sí? El 17 fue un año en que la economía apenas crece 1%, en el 18 el cambio de gobierno y hay una recuperación del crecimiento. Bueno, en el 19 estábamos creciendo por ahí el 3% y en recuperación. En Colombia la pandemia vino a exacerbar problemas sociales que existían, pero que obviamente se magnificaron. Pobreza, desempleo, informalidad laboral, la desigualdad. Esos problemas han existido siempre, y yo creo que lo que hizo la pandemia fue alertarnos a todos y ponernos a todos
hacernos conscientes más del problema de las desigualdades en Colombia, de la mala distribución del ingreso, de un problema muy grave que tiene Colombia que no parece que tengamos ninguna intención de resolver, que es el de la informalidad laboral, y que es uno de los problemas, que diría que es tal vez el problema más grave que tiene el país. Los bancos centrales en el mundo tuvieron que proveer liquidez a los bancos para facilitar el apoyo de los deudores, que enfrentaban un problema grave por la caída de los ingresos de la gente y de las personas. Fue necesario hacer el ingreso solidario, darle plata a la gente para que pudiera vivir, sobre todo a la gente que está en la informalidad, que de un día para otro vio que no podía salir a la calle a conseguir lo que necesitaba para comer ese día. Pero yo creo que no éramos conscientes. Parece que es una crítica que tenemos que hacernos fuertemente toda la sociedad y la dirigencia colombiana, de nunca haberle puesto bolas al problema de la informalidad, ni por el lado seriamente, pues, es decir, nunca fue un tema político importante. Por fortuna, el sistema financiero en ese momento estaba fuerte, capitalizado, supervisado, como para resistir el choque tan violento de la pandemia. Hacemos. Aquí lo que pasa después, naturalmente, es que se superponen las crisis. Hay una crisis fiscal, hay una crisis laboral, hay una crisis de pobreza, hay una crisis de desigualdad, ¿sí? Entonces ya no podemos hablar de una sola crisis, de la crisis económica. Tenemos que hablar de las crisis superpuestas, digo yo. Esto todo sobre lo que sí. Entonces, naturalmente, si uno mira la historia, siempre hay reformas, cambios estructurales. Yo creo que en Colombia no hay necesidad para nada de cambiar la Constitución. Hay que financiar el gasto ordenado por la Constitución, que en 30 años no hemos logrado financiarlo. Se ha tocado hacer reformas tributarias cada 2 años para financiarlo. Y, naturalmente, el tema de buscar la sociedad igualitaria. El año pasado, pues, Petrocampo, la reforma Petrocampo, que es una reforma tributaria importante, no es todavía una reforma estructural. Yo creo que en ese momento llamamos la atención sobre los problemas que tenía, porque no es una reforma que estimule la inversión. Yo creo que sin la inversión no salimos adelante en el futuro, no hay crecimiento. Las personas naturales continúan en Colombia sin tributar lo que nos corresponde tributar. Insisto en el punto de la informalidad laboral y la urgencia de hacer cambios en la legislación pensional, porque en Colombia la legislación pensional que hay, lo único que logra es que no se pensione la gente. Y obviamente que es urgente reducir la dependencia del petróleo y del carbón como principales productos de exportación y diversificar las exportaciones. Ese es algo que es obvio que toca hacer. Ayer salieron las cifras de exportaciones de Colombia del año pasado. Nosotros exportamos aproximadamente 60.000 millones de dólares, los cuales 20.000 más o menos vienen de petróleo y 10.000 vienen del carbón. 30.000, la mitad de las exportaciones colombianas vienen del petróleo y del carbón. Yo creo que dentro de ese contexto es que hay que mirar los temas de la transición energética y del futuro de la economía. Hacemos, creo que llegamos con esta a la última diapositivas. Yo creo que es muy importante el equilibrio macroeconómico. Aquí, obviamente que en este momento hablar de equilibrio macroeconómico es más complejo cuando hay los problemas sociales, cuando han salido tantos problemas a la luz que antes no teníamos conciencia, pero la economía colombiana se desestabiliza muy fácilmente y entra en una crisis muy, muy fácilmente. Entonces, ante el tema de las crisis superpuestas, pues nos toca hacer reformas, pero nos toca sobre todo mantener la estabilidad, buscar la estabilidad macroeconómica. Esto también lo muestra la historia. En los momentos en los cuales,
decidimos que hay que impulsar el desarrollo y que hay que aumentar la inversión, hacer gasto por aquí, gasto por allá, la economía se desequilibra. Nosotros, yo que soy un gran admirador de Alberto Lleras y he escrito sobre Alberto Lleras, el gobierno de Alberto Lleras tuvo dos fases, una fase entre el 58 y el 60 en que se buscó la estabilidad, y una fase entre el 60 y el 62 en que se le dio prioridad al desarrollo. Y cuando se entregó el gobierno en el 62, la situación era dramáticamente mala. ¿Sí? Lo que recibió el pobre doctor Valencia era una situación económica absolutamente terrible. Muy bien, sigamos y terminamos. Entonces, ya hoy en día, además de las crisis propias nacionales, tenemos unas crisis mundiales, ¿no? Ya no tenemos unas simples crisis que se sobreponen, sino unas crisis múltiples y simultáneas. La crisis ambiental, todo el tema del cambio climático, la crisis o la transición energética, ¿bien? La crisis de la importancia de la descarbonización. Y algo muy preocupante, me parece, que es la crisis de la democracia. Yo no voy a entrar en ese punto, pero la decepción del mundo desarrollado, del mundo democrático, con las bondades sobre las bondades de la democracia, es terrible. Leía, tal vez en el Economist de hoy, pero no tengo la mano, pero un artículo, sí, un artículo, de esto termino. Hay un nuevo libro de un economista importante, que es el principal economista del Financial Times, que se llama Martin Wolf, que se llama La crisis del capitalismo democrático. Y leí algo que vale la pena mencionar aquí en esta audiencia, y es que dice, para el 60% de los americanos nacidos en los años 40, creo que muchos de nosotros estamos en ese rango, nacidos en los años 40, es esencial vivir en una democracia. Pero solamente para algo más del 30% de los que nacieron en los años 80 piensan lo mismo, de acuerdo con un estudio. Los datos publicados en el 2020 muestran que entre 1.900 millones de personas que residen en las democracias, menos de la cuarta parte viven en países en donde los votantes están satisfechos con el sistema de gobierno. Entonces, el votante medio está en contra del statu quo, está en contra de la democracia, y eso es algo que me parece a mí muy preocupante, que llama a hacer un examen de conciencia, una autocrítica del manejo de los últimos 100 años, y todo termina pues en que hay una crisis grande de liderazgo político. Entonces, tenemos, yo he querido, como a lo largo de esta charla, como hablar primero de las crisis económicas, porque ese fue mi compromiso con el doctor Jaime Heredia, meterle las crisis superpuestas y terminar con las policrisis. Muchas gracias. Qué maravilla, doctor Caballero. Qué espectáculo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un baño de historia, de economía, de país. Muchísimas gracias. De verdad creo que refleja un poquito el sentimiento común de una presentación que a mí personalmente me aclaró cantidades de cosas que a veces uno no se da cuenta. Se abre ahora entonces la comunicación para preguntas, para comentarios.
Les pido que seamos lo más organizados posible, levantando la manito electrónica, que la encuentran abajo en las reacciones, y si no hay más remedio, si la tecnología no da para encontrar la manito electrónica, traten de levantarla, y si yo la veo en las cámaras, pues les doy la palabra. Entonces, se abran sus micrófonos los que quieran hablar, los demás permanezcan con él cerrado, o si hay alguna pregunta. Veo una pregunta de Mauricio Cabrera. Adelante, Mauricio, qué bueno que estás con nosotros hoy. Lo de Mauricio Cabrera no es una pregunta, sino un comentario. No, Carlos. Es una pregunta capciosa, pero una pregunta. Ah, No, muy interesante. Sobre todo cuando es una persona que le ha tocado vivir dos de estas crisis. Te iba a decir que las tres crisis te había tocado vivirlas, pero creo que sería muy arriesgado, pero dos de ellas sí. Hay una pregunta que siempre creo que es interesante que comentes aquí. La mayor crisis financiera del mundo después de la del año 1929 fue la del 2008, donde el sistema financiero mundial casi colapsa. Y mucha gente se pregunta por qué esa crisis en Colombia no nos hizo ni cosquillas, pasó sin rompernos ni mancharnos. Tuvo algunos efectos, pero por la repercusión más del comercio internacional y de la recesión mundial, pero desde el punto de vista financiero, el sistema financiero colombiano no le pasó nada. Esa es una pregunta. Y la otra es sobre el papel de las autoridades monetarias en las crisis. Porque es claro que pueden agravarla o evitar que sea más grave, ¿sí? En la del 98-99 es claro que la autoridad monetaria fue una de las causas de la crisis y una que las agravó. En el año 2008 las autoridades monetarias mundiales y la de Colombia evitaron que la crisis fuera tan grave. Entonces, que comentaras un poco sobre el papel de las autoridades monetarias en el manejo de las crisis. gracias, Mauricio. Yo casi que estuve en las tres crisis, pero por otras razones. Mi abuelo, por el lado de mi padre, se quebró en la crisis del año 30, ¿sí? Tenía una gran hacienda cafetera y era exportador de café y se quebró. Y siempre en mi familia quedó la imagen de la crisis, en el subconsciente quedó la crisis del año 30. Mauricio, me parece bien haber traído a colación la crisis del 2008, 2007-2008, que después de la crisis del año 30, pues desde luego ha sido la peor crisis, pero que se manejó en tal forma. Estaba el presidente del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, el señor Bernanke, que había estudiado la crisis de los años 30, tiene un libro estupendo sobre la crisis de los años 30, sabía que no se pueden cometer los errores de los años 30. En los años 30, la literatura muestra claramente cómo los bancos centrales no estuvieron a la altura de lo que les tocaba hacer, y no los bancos centrales en el mundo, porque yo creo que don Esteban Jaramillo en Colombia sí lo manejó bien, pero en el mundo lo manejaron mal, porque no hubo esas medidas contracíclicas para salir de la crisis. Se demoraron 4 o 5 años hasta el señor Roosevelt con el New Deal. Pero en el caso colombiano, Mauricio, acuérdate, los bancos centrales, el Banco de la República en los años 80, en los años 80 emitió como loco, le prestó al gobierno, ¿sí? En los años 80 le prestó al gobierno para varias cosas. Primero, para apoyar el sistema financiero. La plata que se le puso al Banco de Colombia por parte del gobierno antes de Fogafín fue muy grande. Y a los otros bancos. Y además, en la situación fiscal que había, también se le prestó para resolver el problema fiscal. En general, ahora mirando
la historia cambiaria colombiana, el Banco de la República siempre le prestó, en los años 50, 60, le prestó plata al gobierno fuertemente porque el gobierno siempre tenía un déficit fiscal grande que lo cubrían con recursos del Banco de la República. Ese es digamos, en los 80. En los 90, la situación fue muy compleja, pero yo diría que fue más por culpa no sé si el término correcto sea culpa, pero precisamente por el sistema cambiario, por las bandas cambiarias y por la dificultad de manejar una crisis con tasas de cambio fijas. De hecho, la de los 30 tocó liberar el patrón oro y devaluar. En los 80 se devaluó, como a Mauricio le consta, el doctor Junguito devaluó utilizando el sistema del doctor Carlos Lleras del decreto 44, devaluando 50% diariamente, en total en el año 53%, en el año 85, devaluando todos los días. Con una inflación de 22, lo que implicó una devaluación del 30%, de una devaluación real del 30%. En los 90, infortunadamente, la banda cambiaria hacía que tocara recoger dinero fuertemente y subir la tasa. Se subía la tasa de interés y además subió la tasa de interés del Banco de la República. Pero yo creo que tuvo mucho que ver el tema cambiario, casi más que el tema monetario. Obviamente estábamos con la distorsión terrible del UPAC y el error que se cometió en el año 93 de unir la tasa del UPAC, de unirla con el DTF, con la tasa de la captación de depósitos a corto plazo. Entonces, eso fue la locura furiosa. Yo creo que el manejo fue muy infortunado. Los años 90 fue una transición cambiaria, una transición de lo que veníamos del 444 hasta llegar a la liberación, hacia la flotación de la tasa de cambio. Pero yo creo que los bancos centrales, el Banco de la República en los 30, en los 80, en los 90 se demoró, pero cuando se demoró se tomaron las decisiones correctas que fueron haber terminado con haber liberado el cambio y entrado en el sistema de inflación objetivo en el 99. Pero naturalmente que fue una situación cuestionada. La elevación de las tasas de interés fue absurda y el empobrecimiento de todo el país fue muy grande. Gracias, Carlos. Tiene la palabra Silvio y después Jorge Luis Puerta. Adelante, Silvio. Perdón, Darío. Sí. Perdón, Darío, pero es que la otra pregunta creo que es interesante que Carlos nos cuente. Dale. ¿Por qué la crisis del 2008 no afectó tanto a Colombia? Sí, gracias, Mauricio. Perdóname que me pasé por ahí. Y voy a hacer un juicio fuerte. Yo creo que Colombia manejó la crisis del 2007-2008 muy bien, muy bien. Por eso no sentimos problemas. Y en general América Latina, porque habíamos aprendido del manejo de las crisis anteriores. Pero ¿por qué digo que muy bien? En el año 2006, la inflación se había subido y el Banco de la República había aumentado la tasa de interés, primero. Segundo, durante el primer gobierno de Uribe hubo un ajuste fiscal importante. Yo vi las cifras recientemente, pero en el 2012 el déficit fiscal era más o menos 4,5%, 4,8%, si mal no estoy, cuando entregó Pastrana a Uribe, y en el 2008 el déficit fiscal era 2%. Es decir, había habido un proceso de ajuste fiscal importante. Entonces, cuando vino la crisis,
teníamos campo monetario para bajar la tasa de interés y fiscal para ampliar el gasto. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, el manejo contracíclico en el año 2008 fue clave para que no nos afectara la crisis del exterior. Nos afectó, como decías tú, pues parcialmente, pero la reducción del crecimiento bajó como de 4% a 1%. Y en el resto de América Latina, en Chile, en Brasil, en Perú, los crecimientos fueron negativos. Eso ya lo hemos, ya se ha escrito sobre eso, y yo creo que un ejemplo de buen manejo económico fue ese manejo de la crisis. Qué bien, qué bien. Adelante, Silvio, que te corté el micrófono porque había ruido, de manera que libera tu micrófono. Dale. Carlos, fascinante la charla. Definitivamente uno aprende mucho de los que conocen la historia y los que han participado tan activamente en la parte política como tú. Yo tengo dos comentarios. Tú dices que todas las crisis se han ido superando, creando instituciones, introduciendo reformas, generando cambios estructurales. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver a través de los años, de estos 100 años, acabo de chequear el índice Gini en Colombia en 1938 era 45.45. Ahora estamos en 0.56. Entonces, todos esos cambios, todas las instituciones nuevas, esas reformas, han llevado a un deterioro, a pesar de todo el crecimiento económico, han llevado a un deterioro de uno de los puntos que tú apuntas en lo último, de llegar a una sociedad más igualitaria. Entonces, ¿en dónde ha estado el cambio? ¿Sí? Y segundo, veo como una idealización del liderazgo político, porque creemos que los líderes políticos pasados eran grandes líderes y los líderes políticos que tenemos ahora pues no parecen tan grandes, pero los líderes políticos de todos estos años nos han llevado pues a una situación de mucho mayor desigualdad. Eran dos comentarios que quise hacer, a ver qué comentas tú al respecto. Yo comienzo por el final. A mí me sorprende la falta de liderazgo político en el mundo. Es decir, tenemos una guerrita ahí hace un año entre Rusia y Ucrania, y ahí sigue la guerrita, ¿sí? El mundo, la falta de liderazgo ha sido muy grande para resolver los problemas mundiales. En Colombia, yo soy más elogioso de la tecnocracia, pero entiendo que el problema es muy complejo, porque yo creo que yo creo que la tecnocracia ha sido muy pragmática, y que cuando tuvo los oídos de los gobiernos, colaboró mucho para evitar crisis mayores. Estaría de acuerdo en que el problema más está en el sistema político que en nuestra organización política y la forma en que funciona el sistema político, que digamos en el manejo puro de la economía, si se puede hablar en esos términos. En algunos aspectos sí termina uno, es decir, cuando uno mira la evolución de los 100 años, ve uno a algunos dirigentes con bueno, voy a echar reverso. Es decir, del año 5 al año 89, este país estuvo mandado por el café, estuvo manejado por el café, y los cafeteros manejaron el país. ¿Sí?
Y eso no se puede pasar por alto. La organización colombiana, la estructura, el manejo, la economía dependía del café y fue manejada para el café. ¿Sí? Y eso fue lo prioritario y lo más importante. Que eso hubiera generado problemas de desigualdad, de heterogeneidad regional. El café naturalmente benefició el centro del país, no iba a beneficiar la periferia, ¿sí? Ni el Chocó, ni la costa Caribe. Eso combinado con protección industrial, lo que hizo fue generar un gran el desarrollo y el crecimiento y las mejorías sociales estuvieron en el centro del país porque era por el café. ¿Qué nos pasaba con el resto del país? Nos tenía un poco no le prestamos tanto cuidado. Pero las cifras del Gini son elocuentes, pero recuérdese que hay una preocupación, por ejemplo, por el desempleo fuerte que viene desde que hace explosión en los años 60. ¿Sí? El modelo estaba generando un desempleo muy grande. Hay una misión de la OIT que trae Carlos Lleras en el 68, 69, que dice aquí el desempleo va a ser 25%. Entonces, se trata de hacer énfasis en el tema de desempleo. Las reformas en los años 60, Alberto Lleras, Carlos Lleras, la Alianza para el Progreso, etcétera, reforma agraria, reforma tributaria. Otra cosa es que no se habían hecho, pero que preocupación sí había y que hubo gobiernos reformistas en ese sentido, sí. El gobierno de Alberto Lleras y el gobierno de Carlos Lleras fueron gobiernos que querían hacer una reforma agraria. Se desmontó después, eso en los años 70. Se le dio énfasis al desarrollo rural integrado y al Plan Nacional de Nutrición, cosas que también tocaba hacer. Si uno mira en perspectiva, como lo ha hecho por ejemplo Adolfo Meissel, los indicadores sociales han tenido una mejora, pero no la desigualdad. Entonces, yo sí pensaría que ha habido un problema político, un problema fundamentalmente político, y de la dirigencia de no entender bien y no darle prioridad a lo que tocaba darle prioridad. No sé, es una respuesta un poco emocional, pero es una respuesta. Pero excelente, excelente. Gracias, gracias Carlos. Tiene la palabra Jorge Luis, después Reinaldo Pareja y después Óscar Borrero. Adelante, Jorge Luis. Jorge Luis nos habla desde Lima. Carlos, ¿cómo estás? Mira, oyéndote, me reafirmo una vez más que los que saben comunicar con sencillez. Mil gracias por eso. Lo segundo es un comentario. A mí que un economista me diga, me preocupa la crisis de las democracias, me intriga mucho. A ver si me puede sacar de esa intriga. ¿Qué hay detrás de esa afirmación hecha por un economista? ¿Cuáles son los factores de preocupación de la crisis de la democracia desde el punto de vista económico? Aquí la cosa es en serio, Carlos. No, yo sé que la pregunta es súper seria, yo sé que es súper seria, pero yo creo que mi sesgo, mi manera de pensar propia es que la libertad y la democracia son súper importantes para que las economías puedan desarrollarse, puedan avanzar en un ambiente de libertad, lo que no quiere decir que no crea en la intervención del Estado. Pero yo creo que democracia, libertad y capitalismo democrático, como diría Martin Wolf,
son fundamentales bajo mi esquema de pensamiento para que la gente progrese y para tener mayor bienestar social. Ahora, eso no implica que los gobiernos democráticos sean perfectos, no. Hay muchas fallas, muchos gobiernos democráticos malos, pero como diría Churchill, no se han inventado nada mejor. Excelente, excelente, Carlos. Reinaldo Pareja, adelante. Libera tu micrófono. Carlos, brillante exposición. No te conozco personalmente, pero quedo ya discípulo de tus comentarios económicos para el futuro. Realmente esclareces el panorama a través de la historia de una manera magistral. Mi pregunta es un poco ingenua, porque no soy economista. Entiendo simplemente lo que un lego entiende de economía, pero nunca al nivel de ustedes, los economistas. Es una pregunta un poco históricamente hipotética. Se me hace que la descripción que tú has hecho es que si un gobierno necesita manejar una crisis económica, debería tener un equipo de personas como tú que conocen la historia de la economía y el desarrollo de la economía del país con todas sus crisis. Suponiendo en el caso ideal de que existiera ese equipo y de que el gobierno estuviera dispuesto a escucharlos, cuando terminaste la exposición, creo que la encuadraste las que se vienen las crisis muy bien, porque ya son doble, triple crisis a nivel mundial. ¿Crees tú que si el gobierno tuviese ese equipo con un liderazgo como tú o cualquier otro macroeconomista de la talla tuya, podrían Colombia enfrentar ese tipo de crisis que son más dependientes de los factores externos y poder sobrevivir, o es simplemente una ilusión? No, yo sí creo que se puede sobrevivir, pero la verdad es que si uno piensa en el manejo de las crisis desde el punto de vista de quién y cómo las han manejado, uno se sorprende muy positivamente. Y yo realmente mirando la crisis del 30, me sorprende muy positivamente. Por eso contaba el cuento de don Julio Caro, trabajando con don Esteban Jaramillo para sacarnos de la crisis del año 30. Y después, Mauricio Cabrera le Costa, el doctor Junguito tuvo un magnífico equipo en el año 84-85 para salir de los problemas. Claro, Mauricio y yo estábamos en ese equipo, por eso yo digo que era muy bueno, pero básicamente porque con gran pragmatismo se encontraron y respetando las restricciones políticas que había, se encontró la manera de sortear la crisis. Mauricio me puede traer ahora la crisis del fin de siglo, en que yo creo que una demora, que la tecnocracia se demoró en funcionar. Sí, nos demoramos todos. Yo estuve en la Junta de Fogafín en el año 99, ¿sí? Y en el ministerio en el año 2000. Yo creo que ahí hubo fallas de parte y parte, ¿no? Es muy difícil no tener todo bien, pero yo sí creo que Colombia ha tenido unos grupos de formuladores de política económica y de manejadores de política económica de muy buena calidad y, repito, no ideologizados, sino pragmáticos. Que uno compara con Chile y la cosa es distinta. Son dos tecnocracias muy diferentes. Ahora, yo creo que la orientación de la clase política, de los dirigentes políticos, ha sido importante. Y el hecho y
interlocución entre la clase política y la clase tecnocrática, si se puede hablar en esos términos. A mí me parece peligroso que se rompa el diálogo entre la tecnocracia y la política, porque eso sí puede dar lugar a que sea muy difícil el manejo de las crisis complicadas que estamos viviendo. Yo creo que esa vinculación política-economía es clave. Yo creo que esa sería un poco la respuesta. Es decir, aquí hay gente que piensa bien, tanto en la política como en la economía, y que hay que hacer buenos diagnósticos, y que entre todo, y que si uno logra ese matrimonio, las cosas se pueden manejar, incluyendo las peores crisis. A mí me preocupa en este momento, por ejemplo, que la palabra tecnocracia está en decadencia. Que hay un gobierno que, aunque tiene unos tecnócratas dentro del gobierno, hay instituciones tecnocráticas que no son consideradas, por ponerlo de alguna manera. El desarrollo. Yo también he tenido que ver en el pasado con FEDESAR, tengo que ver con FEDESAR, pero al gobierno lo que venga de FEDESAR le importa muy poquito en este momento. Un poquito. Los think tanks, no. Entonces, ese matrimonio me parece clave. Seguramente es una obviedad lo que estoy diciendo y no responde la pregunta tuya, pero aquí hay muy buena gente en el tema ambiental, en el tema energético, que en el tema económico, en el tema político, en el tema social. Hay unos pensadores, hay gente que conoce el problema social súper bien, pero tiene que ser escuchada por el sistema político. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Óscar Borrero tiene la mano levantada. Adelante, Óscar. Gracias, Carlos, por esta conferencia. Yo quisiera que ahondaras un poquito en el tema del dólar y nuestras crisis económicas, especialmente lo que viene. Me refiero a que en los libros tuyos o lo que han escrito otros colegas como José Antonio Campo, en fin, Guillermo Pirri, se refieren a que esos desajustes macroeconómicos que tuvimos en los 80, a finales de los 90 y en el año 2015, generaron un impacto muy duro del 25 al 30% anual en esa devaluación. Pero en el año 22 tuvimos una devaluación del 30% si comparamos de enero a diciembre hasta 5.000. Ahora volvió a bajar porque creo que los mercados le están creyendo más a José Antonio Campo y a Jorge Iván González que a la ministra de Minas. O sea que esta devaluación parece tener dos componentes, la macroeconómica y la de Petro. Pero quiero referirme a la macroeconómica, porque digamos que la de Petro podría de pronto manejarse un poco mejor si la ministra Minas no sigue metiendo las patas. Me refiero a la macroeconómica que obedece a lo que ya mencionaste, que es el déficit comercial, que es muy grave, entre exportaciones e importaciones, y en la crisis de la deuda externa. Cuando hay esas grandes devaluaciones, siempre hemos tenido 1 o 2 años posteriores o hasta 3 de una crisis económica fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tú prevés o qué nos puedes decir? Aunque aquí no hay bola de cristal. Vamos a tener un año 23 y 24 muy difícil debido a esta fuerte devaluación. Así no tuviéramos los anuncios de la ministra de Minas. Yo creo, Oscar, que hay que mirar un poco lo siguiente. El manejo de la pandemia en el mundo dio origen o hizo necesario hacer unas grandes expansiones fiscales y monetarias. ¿Sí? Y en Estados Unidos, pues el gasto público fue gigantesco, es decir, a la gente le llegaron cheques por correo. ¿Sí? Y los que viven en Estados Unidos pueden dar fe de eso. El gasto público para manejar una pandemia como la que, es que lo que tuvimos fue una cosa muy complicada y estamos viviendo, digamos, el efecto de eso. Entonces,
que todo esto provocó una, llamémoslo así con esos términos, una disrupción en el comportamiento económico muy grande. Por el lado de y cuando vino tratar de volver al pasado, ¿sí? De normalizar, pues la gente que no había gastado, gastó, el ahorro que no se había gastado, se desahorró, y las disrupciones de las cadenas de producción llevaron a problemas en la oferta. Entonces, lo que tuvimos fue un brote inflacionario. Hemos tenido un brote inflacionario muy fuerte en el mundo. En el mundo. Estados Unidos ha subido las tasas de interés esta semana menos que el Banco Central Europeo y que el Banco de Inglaterra, pero entonces la subida de las tasas de interés en Estados Unidos del año pasado lo que hizo fue jalar los dólares del resto del mundo hacia Estados Unidos y generó devaluaciones en todas las monedas, ¿sí? Yo creo que es el guayabo, la resaca, como se dice, del tema monetario y fiscal de la pandemia. Y en Colombia nos pasó lo mismo, ¿sí? En Colombia, por razones, el manejo de la pandemia llevó a un aumento muy grande en el déficit fiscal, muy grande. Es decir, la economía cayó violentamente en el año 2020, cayó 7%, si mal no recuerdo. El déficit fiscal fue como del 7-8% en el año 20, básicamente financiado con crédito externo en parte, y con piruetas que hizo el gobierno por todos lados, el Ministerio de Hacienda, para poder financiar ese gasto público. El ingreso solidario es llegarle a 3 millones de familias con unas platas mensualmente, que se van a volver permanentes. Entonces, ahora ha tocado por otra parte, pues recoger. Para eso son la reforma tributaria de Duque, la reforma tributaria de Ocampo. Ha tocado recoger en un momento en que salen los capitales, en que es importante, en que Estados Unidos chupa la plata del resto del mundo, y eso contribuye naturalmente a generar la devaluación. Si uno mira el comportamiento del año pasado de las exportaciones colombianas, fue muy bueno, pero en un país que ha gastado de esa manera durante 2 años, las importaciones también estuvieron descontroladas. Nosotros tenemos un déficit en la cuenta corriente muy grande. Nosotros importamos mucho más de lo que exportamos, y el año pasado exportamos bien. Naturalmente eso tiene que generar devaluaciones. Entonces, la devaluación, digamos, tu pregunta macroeconómica tiene una justificación muy clara en los gastos enormes que se hicieron para contrarrestar la pandemia, por un lado, y por otro lado, en lo que ocurre a nivel internacional. Entonces, desde ese punto de vista, por eso es importante el ajuste fiscal en este momento. La deuda que yo dije, la deuda ya cuando los Santos entregó ya estaba alta, siguió obviamente creciendo, se acercó al 60% del Producto Interno Bruto. En este momento la política busca bajar. Ahora, ¿qué pasa ahora? Yo escribí la semana pasada una columna en que digo, nunca ningún presidente tuvo tanta plata como el señor Petro. Nunca estuvo tan bien financiado. Petro está lleno de plata, ¿sí? Está lleno de plata por varias razones. Primero, porque el año pasado la economía creció 8%, y el impacto de eso en el pago de impuestos se ve este año. ¿Sí? Vamos a pagar mucho más impuestos todos, y los IVAs del año pasado son importantes. Una economía creciendo al 8%, que uno pierde a veces
el sentido de las proporciones, pero esto es una economía que normalmente crece 3,5%, crecimos al 8%, y el año anterior habíamos crecido al 10%. Entonces, tenemos un aumento de las importaciones y del consumo gigantesco. Es decir, Colombia ha vivido una especie de bonanza en los últimos 2 años sin darnos cuenta. O mejor dicho, algunas personas sí se han dado cuenta. Entonces, ahí sí que hay que tratar de ajustar. Pero Petro en este momento tiene la plata que viene del crecimiento del año pasado, la plata que tiene la reforma Duque entró en vigencia el año pasado y los recaudos son este año, y la reforma Ocampo entra en vigencia este año. Entonces, plata, y el petróleo estuvo maravilloso el año pasado, le da Ecopetrol al gobierno el 3% del Producto Interno Bruto. Nunca había habido tanta plata. Entonces, el gobierno lo que va a hacer, es decir, lo que debería hacer, en mi opinión, era hacer una adición presupuestal, no por los 20 billones de pesos que van a hacerla, sino por ahí por 15, por pagar y pagar un poco de deuda, ¿sí? Y ajustarnos más para precisamente tener una mejor economía, una revaluación de la moneda. Ahora, yo creo que eso va a ser muy difícil pedírselo a este gobierno. Entonces, van a gastar mucho, tienen mucho que gastar, y cuando un gobierno no tiene muchos proyectos de inversión, lo que gasta es en subsidios, y eso es, no, este es un gobierno que no es buen ejecutor, no es un buen administrador, ¿no? Petro está muy lejos de ser una persona, un tipo que maneje el Estado como Carlos Lleras. Entonces, van a gastar en subsidios. No van a ajustar. Y si no ajustan, la devaluación es grande. Ahora, ¿por qué nos hemos revaluado recientemente? Porque Estados Unidos está bajando la inflación. El crecimiento de las tasas de interés en Estados Unidos fue menor del que se esperaba. Entonces, la gente busca dónde inversiones a corto plazo en países de América Latina como Colombia. ¿Sí? Pero eso son cosas muy temporales. Yo creo que la prueba de fuego está en la adición presupuestal y en la forma en que gaste este gobierno. Si no nos ajusta, vamos a tener una devaluación fuerte. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. No hay otra pregunta, pero yo tengo una preguntita siguiendo la tendencia de qué va a pasar en el 23 y preocupado un poquito, o preocupado Perdón, Darío, yo me despido porque tengo una reunión, desafortunadamente tengo que retirarme. Muchas gracias a Carlos por esta conversa tan interesante. Nos quedan algunos temitas para discutir desde hace varios años, están pendientes. Claro. Listo, Mauricio, bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por estar. Última charla, Mauro. Sí, lo que estaba diciendo era que el 23 tú hablas de que toda la situación tiene repercusión global y somos de alguna manera, digamos, víctimas o participantes de la situación global. La pregunta va en relación a China. Hace poco tuvimos unas reuniones aquí sobre China y yo veo que la crisis de la pandemia originada en China y el control de China, el cerrarse China, el ser China el centro del comercio mundial que se cierra y se mantiene estos 2 años y se abre ahora al mundo, al mismo tiempo que la inflación comienza a ser dominada. Pero yo he visto en este país, yo vivo en Miami y aquí todo se paró, es decir, lo que venía de China, la logística, las cadenas de logística se paralizaron, escaseó todo. Ahora que llega todo esto, que viene todo este descenso de la inflación, se ve, y lo siento en estos días en los Estados Unidos, con lo que va este año, la bolsa está recuperándose más del 5%, es decir, hay un ambiente de recuperación económica en el mundo. ¿Qué papel juega China en eso, en tu opinión, Carlos? China realmente el año pasado, los últimos 2 años, creció 4%, algo así, cuando venía de crecer el 10%.
al 8%. Entonces, la apertura de China lo que va a tener es crecimiento económico y eso va a tener un efecto interesante y medio paradójico. Primero, yo creo que la demanda de productos básicos va a aumentar. Es decir, yo creo que el precio del petróleo se va a mantener alto. Eso nos va a favorecer. Sí, yo creo que el precio de los productos básicos en general se van a mantener altos. Petróleo, por un lado, nos favorece. Lo que importamos nosotros de productos básicos no nos favorece. Pero eso ayuda al crecimiento mundial de todas maneras. Es decir, las exportaciones de Estados Unidos a China, del resto del mundo a China, van a ser más grandes y vamos a tener más crecimiento. Eso no me cabe duda. Por otro lado, pues siempre las alzas de los productos básicos, la demanda de productos básicos hace más difícil bajar la inflación, por un lado. Entonces, llegar a las inflaciones de antes va a ser más lento. A mí me preocupa en el caso colombiano que estamos saliendo del año pasado de una inflación de 13%. El Banco de la República estaba proyectando inicialmente una inflación para este año del 7% y subieron esta semana la proyección de inflación a 8,7%. Entonces, por un lado, va a ser más difícil controlar la inflación. No descarto en Estados Unidos que los 25% del FED sigan por un rato, 2 o 3 veces más. Paradójicamente, por otro lado, la entrada de productos de China a Estados Unidos favorece la inflación, porque bajan los precios de los productos, ¿sí? Hace que crezcan menos los productos en Estados Unidos. La globalización, que es tan atacada por mucha gente, tiene el efecto positivo de la baja de la inflación, en el sentido de que esos productos que vienen del sudeste asiático y de China vienen más baratos y bajan los precios, ¿sí? O controlan los precios, no decir los bajan. Entonces, vamos a tener una cosa paradójica doble. Yo creo que el crecimiento va a ser más alto del que se está pensando y posiblemente va a ser más difícil bajar la inflación de lo que se está pensando. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que alguna otra pregunta, no he visto a nadie haciendo un comentario. Ya te hemos robado más de 1 hora y media, Carlos. Qué pena contigo. No. Si no hubiera algún otro comentario. No, lo que pasa es que ustedes ya están cansados de oírme a mí con mis ¿No? divagaciones. Eso es lo que pasa y ha pasado el tiempo. Gracias, Carlos. Han perdido la tarde. No, ha sido una tarde maravillosa. Estoy convencido que todos, por lo menos yo, tuve un aprendizaje enorme. Hay un aplauso virtual que no lo oyes, pero se siente y se ve. Gracias por tu excelente colaboración y ponernos al día en esto que realmente nos preocupa a todos. Álvaro Velázquez, estoy viendo con una manito levantada. ¿Estás aplaudiendo o estás preguntando, Álvaro? Estoy aplaudiendo. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias. Bueno, si no hay nada más, Carlos, te agradecemos muchísimo. Voy a hacer un par de avisitos parroquiales para el grupo, pero pueden quedarse. Quiero avisarles a todo el grupo que tenemos un nuevo equipo de editores del blog. Nosotros tenemos un blog desde septiembre, octubre del año pasado. Y este mes nuestro amigo William Mejía tuvo que irse tiene otras responsabilidades, entonces hemos conseguido la ayuda de un equipo de editores para nuestros artículos diarios en el blog. Jorge Luis Puerta coordina el grupo y están Arturo Arango, Alfredo Cortés y Goyo Vélez. Bienvenidos nuestros nuevos editores. Les mandamos un mensaje esta mañana. Los que quieran seguir escribiendo, nosotros, las esposas, los hijos nuestros, bienvenidos los artículos para mandárselos a Jorge Luis o a cualquiera de los editores, que tenemos un sistema de corrección para publicarlos diariamente. En eso estamos así. Una cosa que me parece importantísimo,
y perdónanos que no lo hicimos al comienzo, pero es que hoy tenemos el cumpleaños de una persona muy importante de este grupo, prácticamente el padre de estas reuniones, uno de los creadores hace 2 años, Carlos Alberto Posada. Entonces vamos a hacer un happy birthday virtual para Carlos Alberto. Happy birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, Carlos. Happy birthday to you. Carlitos, no hay nada más feo que un happy birthday por Zoom, porque sale destemplado, pero fue con mucho cariño. Adelante, Para Carlos. nada, son unas voces altas y graves que en el cielo, incluso eso parece un coro celestial, suenan maravilloso y llegan al corazón. Bueno, pusimos a Carlos Alberto a cantar, no me conoce, a Lucy, bueno, a un grupo de personas bien interesantes. Muchísimas gracias. Y Darío, todo esto que dices es exagerado, ¿no? He sido siempre un compañero lo más cercano que he podido ser. Muchas gracias por la compañía y qué gusto celebrar el cumpleaños con un grupo de amigos como ustedes. Es una suerte. Muchas gracias. Carlitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero hacer un par de anuncios también. La semana pasada teníamos programado para la próxima semana una charla de metaverso e inteligencia artificial, desafíos y oportunidades, que nos la iba a dar Juan Sebastián Murcia. Digo iba porque me llamó antier pidiendo que la pasáramos para la próxima semana, porque él dirige una agencia de marketing digital muy exitosa en Colombia y había una oportunidad de negocio que no podía dejar pasar. Entonces va a ser pospuesta una semana, pero en su lugar, ¿dónde está nuestro amigo? En Guatemala tenemos a alguien que tiene ya lista su presentación, y la semana entrante, para continuar con la historia de Paola Sanz que tuvimos la semana pasada, tenemos a Alberto Betancourt, que nos va a hablar sobre mi descubrimiento del subconsciente, instrucciones prácticas para programarlo. Alberto Betancourt vive en Guatemala, tiene una cantidad de cualidades en todo sentido, además de ser un gran músico, pero ha investigado muchísimo esto del subconsciente y va a compartir con nosotros su experiencia personal. ¿Quieres adelantar algo, Alberto? Adelante. Bueno, va a ser, no es una conferencia ni una tesis de filosofía que se pueda debatir. Va a ser un simple relato de mis experiencias a lo largo de la vida, de cómo fui descubriendo el subconsciente y cómo aprendí a programarlo. Les voy a compartir una serie de secretos que me han hecho muy feliz en la vida y quiero compartirlo pues con todos mis amigos. Eso es lo que vamos a hacer el próximo día simplemente. Gracias Alberto. Entonces estaremos con Alberto la semana, el febrero 9, el 16 tendremos a Juan Sebastián Murcia con el tema de metaverso e inteligencia artificial, y el 23 tenemos a Marcela Olivas, la esposa de Jorge Luis Puerta, que nos va a hablar para seguir con el tema de China. Marcela nos va a hablar sobre aprendizajes en la China milenaria desde la arqueología y las políticas culturales. Entonces vamos a seguir enfocando distintos temas por un lado y por otro, y Marcela estuvo allá y va a compartir con nosotros esto. El marzo 2, ya que está aquí presente, Augusto Acosta, nuestro gran amigo, ha accedido a hablarnos sobre pandemia, pospandemia, economía y mercados financieros. De manera que, Augusto, ya te tendremos listo para el 2 de marzo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y así tenemos otros. Tenemos a Jorge Iván González en marzo. Estamos con buenos programas. Si tienen otras ideas para nuestras reuniones, siguen llegando, y el comité de coordinación está al tanto de esto y iremos tomando decisiones sobre los temas. Por hoy, entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Nuestros invitados, muchas gracias. Nuestras familias,
Y Carlos, de nuevo, muchísimas gracias por tu gran participación y por sacarnos de la ignorancia a todos los que no somos especialistas en esto. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Darío. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias, Darío. Gracias a todos. Buena tarde para todos. Hasta luego. Chao, Felicidades. Invitadas especiales. Hoy también, Juntos. hoy A celebrar. también cumple Shakira, no se les olvide, es un personaje. Ay, sí. Ave María. Camilita Posada. Camila Posada, también mi hija. Sí, nacimos el mismo día, no el mismo Y año. el mismo, ¡Qué puntería! Qué maravilla. Qué bien Qué bueno. planeado, Carlos. ¿Ah? Abrazo ¿Cómo, para cómo? Camila. Con todo gusto, con todo gusto. Que pasen bien. Hasta luego, gracias. Un abrazo para todos. Buenas noches. Bueno, Chao. para todos. Chao, que estén chaval. bien. Bien. Se Chao. cuidan. verlos.